Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista que es parte del ciclo Conversaciones Políticas. Estas entrevistas que realizamos están con el objetivo de generar instancias de diálogo sobre temáticas relacionadas a formación ciudadana. Este espacio es una iniciativa colaborativa entre la ONG Observa Ciudadanía y la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, a través de su proyecto CUBIT, que es un colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana. Mi nombre es Kimberly Mujica, estudiante de periodismo de la Universidad Católica y soy voluntaria también del proyecto CUBIC. En esta oportunidad estaré acompañándoles con la conducción de este capítulo llamado Derechos Fundamentales, la importancia de los derechos ganados, donde conversaremos con Paula Badilla. Ella es abogada y consultora de derechos humanos. Bienvenida, Paula, ¿cómo está el día de hoy? Muchas gracias, Kimberly, por la bienvenida. Muy bien, muy contenta de que me hayan invitado a esta conversación. Me alegro, para nosotros también es un agrado tenerte aquí. Y vamos a empezar al tiro con las preguntas. La primera, como sabemos, la temática es los derechos fundamentales. Queremos saber a qué se le conoce como derechos fundamentales y por qué son tan importantes para la ciudadanía. Perfecto. Es difícil definir qué son los derechos fundamentales porque es un concepto que ha sido evolutivo en el tiempo y que tiene una significación muy profunda respecto justamente de lo que significa ejercer la ciudadanía. Ahora, en lo básico, son una serie de prerrogativas o garantías que todas las personas tienen por el hecho de ser personas. No hay otro requisito más que el hecho de ser una persona humana. Con eso hay ciertas garantías que a nivel mundial todos los estados deben reconocer respecto de las personas. Ahí empezamos a hacer una serie de distinciones respecto de los derechos que se reconocen a los ciudadanos, los derechos que se reconocen a los extranjeros, por ejemplo, pero en general todos los derechos humanos propiamente tal se reconocen a todas las personas. Y en este sentido hay 4 características que son muy importantes tener en cuenta. La primera es que son universales. ¿Y qué significa eso? De nuevo, que tenemos, repito la misma idea, son derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas en cualquier parte del mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es que son inalienables. Y eso significa que no podemos prescindir de ellos, no podemos renunciar a ellos. Yo no puedo decir, no, yo no quiero el derecho a la salud. Hay diferencias como cada uno lo ejerce, cuándo lo ejerce, si quiere, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Yo puedo querer expresar mi opinión o puedo querer no expresarla, pero eso no significa que yo pueda renunciar a esa libertad o a ese derecho. Luego también están 2 conceptos que son la indivisibilidad y la interdependencia. Y esto es probablemente de las cosas más complejas de hacer en la práctica, porque significa que yo no puedo tomar los derechos y como sacarle pedacito, esta parte sí voy a proteger y esta parte no. O por otra parte decir, yo sí voy a proteger el derecho a la salud, pero no voy a proteger el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque para poder ejercer los derechos, todos apoyan el ejercicio del otro. Cada derecho apoya y soporta de alguna forma el ejercicio de otro derecho. Y por lo tanto, si no hay libertad de expresión, podría no haber una buena democracia, y si no hay una buena democracia, entonces puede no haber espacios para que, por ejemplo, una persona reclame si su derecho a la salud no está siendo garantizado. Entonces, todos los derechos dependen de los otros para poder eh, ir ejerciéndose con mayor fortaleza, y no hay una jerarquía. Eso también es muy importante. No hay un ranking de derechos, este es el más importante que el otro, porque todos cumplen una función en el ejercicio de derechos en general. Me gustó mucho eso que decías, que en los derechos no hay jerarquía, que son equitativos, son iguales para todos y al final de cuentas se podría decir que, bueno, todos nacemos con derechos y el que diga que no está errado. También queremos conocer un poco del contexto histórico de los derechos, así que te quiero preguntar, ¿cómo nacieron estos derechos? Mm. Esto es muy interesante porque nosotros cuando hablamos de derechos humanos, sobre todo quienes partimos estudiando esto desde la perspectiva internacional, solemos partir como en 1948 se estableció la Declaración de los Derechos Humanos y partimos de ahí. Pero lo cierto es que la idea de que hay ciertos derechos que pertenecen a todas las personas viene desde muy antiguo, desde los persas estoy hablando.
sí, 500 años antes de Cristo, muchísimo tiempo atrás. Porque de alguna forma, en toda la historia se han generado regulaciones que han ido restringiendo el poder de quien ejerce la autoridad, del rey, del presidente, la presidenta, el emperador, la emperatriz, etcétera. Siempre ha habido ciertas formas en que la ciudadanía ha ido exigiendo que se limite cierto poder del Estado y que se garantice entonces ciertas libertades para su vida. Ahora, y aquí un gran asterisco muy importante, y que es que cuando hablamos de esto, por ejemplo, cuando se habla de la Declaración de la Libertad del Hombre en Francia o de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que son clásicos ejemplos de documentos jurídicos en los que se comprometen las autoridades a respetar derechos de las personas, son siempre documentos para hombres blancos, heterosexuales y género. Los derechos que se reconocen ahí, por mucho que se hable de las personas, en general se refieren al hombre, y no a cualquier hombre, sino que al hombre blanco, heterosexual, cisgénero, con o sin dinero, porque en algunos casos para poder ejercer derechos se exigía que tuvieses, por ejemplo, una propiedad, como por ejemplo el derecho a voto, etc. Entonces, históricamente, como digo, algunos hablan incluso de la Carta Magna de Inglaterra del 1200 y algo, eh, donde, claro, los señores frente al rey empiezan a decir, mira, hay ciertas libertades que nosotros queremos aquí tener. Lo mismo pasaba con los romanos cuando hacen diferencias entre los derechos que pueden exigir aquellos que son ciudadanos del Imperio Romano versus los que no son ciudadanos, pero incluso ellos también tenían ciertos derechos reconocidos. Históricamente esto se ha ido dando y se cristaliza finalmente en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, donde por primera vez se establece un instrumento jurídico que regula estos derechos, pero para todas las personas, ya sin distinción entre si eres hombre, mujer o una persona trans, etc. Es distinto, y eso lo podemos seguir conversando, es distinto lo que pasa en la práctica y cómo las personas pueden ejercer estos derechos o cómo incluso hay grupos de personas que hasta hoy tienen muchísimas dificultades para ejercer algunos derechos o todos los derechos. Pero sin perjuicio de eso, históricamente se fueron consolidando en distintos instrumentos jurídicos que fueron limitando el poder de la autoridad, sea quien la ejerciese en ese momento, hasta finalmente llegar, luego de las dos guerras mundiales, en donde hubo una discusión mundial posguerra de decir cómo nos regulamos para evitar que esto pase de nuevo. Y una de las cosas que surgió de la guerra es decir, tenemos que reconocer de alguna forma que hay ciertos derechos que son, de nuevo, para todas las personas, que independiente de quién esté el cargo o el modelo de Estado que tenga, tienen que respetar y que la comunidad internacional completa está obligada a respetarlo. No solo tengo un deber no solo respecto de lo que pasa en mi país, sino que lo que pasa en general en la comunidad internacional. Y entonces ahí llegamos a la Declaración Universal, que es un instrumento no vinculante, es decir, por el solo hecho de firmarlo o no era vinculante en ese momento. Lo que pasa es que históricamente ha tenido tanto peso que hoy en día sí se entiende que es vinculante. En ese momento era como una declaración de buena voluntad, pero que ponía una primera obligación en los estados para empezar a reconocer estos derechos también a nivel interno. Creo que hace un rato comentaste algo que llama la atención, el tema de que en la práctica estos derechos quizás tengan como diferencias o no se practiquen tal cual lo dice la Declaración Internacional. Referente a eso te quería preguntar como qué es lo que sucede en ese aspecto con Afganistán, Pakistán, con el derecho de las mujeres. Sí, sí es. Es eh, de nuevo, es complejo justamente porque una de las cosas que ocurre es que uno piensa que después de nuevo, hacer una declaración universal que todos los países firmen sobre ciertos derechos y decir las personas tienen derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la educación, a la salud, no es fácil, es un esfuerzo diplomático muy importante
y que es un primer punto, es como el primer peldaño, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es lo que firman los estados o a lo que o los tratados internacionales que se ratifican, incluso las leyes que dictan a nivel interno, y otra cosa es lo que va pasando en la práctica. ¿Y qué pasa? Y aquí creo que es importante tener en cuenta los factores culturales. Y de nuevo aquí me voy a referir, porque nosotros creemos, quienes trabajamos en derechos humanos, que hay un mínimo que es igual para todos, nazcas donde nazcas, sea cual sea tu cultura. Eh, pero después de ese mínimo hay distintas discusiones sobre lo que pasa y también que este tipo de declaraciones o instrumentos están muy movidos por Occidente. Y entonces es Occidente quienes llevan adelante estas discusiones, hacen los borradores de las declaraciones y después, por el poder político que tienen, otros países dicen, bueno, sí, por supuesto que voy a firmar, pero en la práctica, llevar estos derechos escritos a la cultura toma muchísimo tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay situaciones como la de Pakistán o la de Afganistán, donde hubo mujeres que culturalmente, por movimientos de influencia de Occidente, en algún momento pudieron ejercer sus derechos con relativa libertad, igual que nosotras acá, llega un momento donde una cultura que rechaza esta visión de los derechos eh, vuelve a tomar el poder y dice, no, a mí no me van a imponer esta mirada occidental sobre cómo tiene que ser mi cultura, no reconoce esta idea de que hay un mínimo que todos tenemos que respetar, y entonces dice, bueno, las mujeres tienen un rol que culturalmente ha sido así en toda la historia, tienen que quedarse en la casa, tienen que cuidar a los niños, y por lo tanto no necesitan más que la educación básica para aprender a leer y escribir. Eh, y si bien eso se ve muy brutalmente claro en países como los que pusiste como ejemplo, pasa a todo nivel y en muchísimos niveles. Hay muchísima discusión, incluso en los países occidentales, sobre cuál es la forma en que se puede o no se pueden ejercer esos derechos. Eh, Hace unos años atrás se habló mucho en las noticias, por ejemplo, porque Francia quería, o no quería, sino que obligó a las mujeres que usaban velo a no usarlo. Y entonces hubo muchísima discusión porque finalmente es otro estado, de nuevo, diciéndole a las mujeres, no te puedes vestir así. Mientras que en Afganistán hay un estado, el estado diciéndole, es que te tienes que vestir así. O sea, finalmente es de nuevo el poder estatal diciendo lo que podemos o no podemos hacer. Y eso pasa en muchísimas cosas. Por eso es que es muy importante entender que por algo se habla de una lucha de los derechos humanos y no es eh, un punto ganado, no es porque ya ahora las mujeres tenemos libertad para, qué sé yo, trabajar, entonces estamos listas, ya esto se consiguió de aquí hacia adelante. Es un proceso histórico muy largo, de mucho avance, de retroceso y que tiene que ir generando cambios culturales que son lentos, pero que se logran y eso es importante tenerlo a la vista. Claro, o sea, a pesar de que estemos en el siglo XXI, esta es una lucha que va a seguir quizás por cuántos años más. Bueno, hablamos recién en temas más contextos mundial. Ahora queremos centrarnos en nuestro país, en Chile. La última pregunta, ¿existen derechos de este tipo que aún no estén plasmados como derechos? O, en otras palabras, ¿qué cambios sociales han ocurrido en Chile y en el mundo que resulta necesario ampliar en esta gama de derechos? Es súper interesante y aquí quizás si entrevistan a más personas, abogadas o no, sobre derechos humanos, aquí hay muchas visiones. Eh, yo soy más bien parte de una mirada más minimalista y yo creo que hay muchos derechos que como están consagrados hoy, ya podemos partir de ahí exigiendo otras cosas. Por ejemplo, el ejemplo más claro quizás, se ha hablado mucho, por ejemplo, de la importancia de consagrar el derecho al agua. Y yo lo entiendo, es importante, porque así se pueden exigir muchas otras cosas. Pero a mí me parece que también podemos exigir el derecho al agua si tenemos una mirada más amplia del derecho a la salud, del derecho al medio ambiente, como a partir de otros derechos también se pueden ir pensando en estos derechos bueno, algunos le llaman de tercera generación, o son más bien derechos que han ido poniéndose en la palestra
con mayor fuerza en el último tiempo. Así como en algún momento, hace 150 años atrás, la discusión era en Estados Unidos, por ejemplo, por el voto de las personas afroamericanas. En Chile, hace 100 años recién, menos de 100 años, 70 años, recién empezamos a votar las mujeres, 70, 80 años empezamos a votar las mujeres. eh, la lucha por los derechos también va cambiando. Hoy creo que hay un desafío importante en temas ambientales y entonces, por ejemplo, el derecho del agua es un tema que, eh, especialmente considerando la situación en torno al cambio climático, va a ser de una discusión muy relevante. Cómo se consagra, qué se consagra de ese derecho, cómo hacemos un equilibrio entre el derecho al agua que tenemos para consumo humano, lo que es necesario para la agricultura, lo que es necesario para la industria, cómo cuidamos todos los ambientes eh, que están vinculados al agua. Eh, y yo creo también que hay una discusión eh, muy importante también respecto de cómo reconocemos a las diversidades y cómo promovemos su igualdad, las diversidades sexuales me refiero principalmente, cómo promovemos su igualdad, porque hay dos pasos muy importantes, que ya tenemos la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, que son dos de las luchas que internacionalmente se han consagrado como primer paso para la igualdad de la diversidad sexual, pero hay muchos otros temas respecto del acceso al derecho a la salud, a la protección contra la violencia. Hay un montón de temas ahí que son muy importantes de considerar porque afectan especialmente a las personas de la diversidad sexual y creo que ahí hay una deuda pendiente que discutir. En términos Em, normativos. Otra cosa, de nuevo, es cómo practicamos las leyes que ya tenemos. En Chile ya hay claro. una ley que dice que las mujeres y los hombres tenemos que ganar lo mismo por el mismo trabajo, pero no pasa en la práctica. Entonces hay mucho que hacer aún respecto de cómo se implementan esas leyes, esas políticas. Claro. En relación al mismo tema, en materias de ley, ¿tú cómo crees que en Chile estamos muy lejos de llegar como en la práctica a hacer esas cosas, a lograr esos derechos que tú acabas de mencionar, que todavía quizás no están como ahí patentados? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Eh, yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que estamos viviendo, probablemente es algo que ustedes han discutido ya, un momento político muy polarizante, donde pareciera haber, especialmente como en el ámbito, digo, político de los partidos políticos, muchísima dificultad para el diálogo. Eh, y eso hace entonces que sea difícil pensar hoy en proyectos muy transformadores en temas de ley, eh, porque los proyectos no basta con tener, qué sé yo, un cierto lado de acuerdo, es importante ir consiguiendo esos acuerdos y encontrando esos puntos en común para sacar leyes que sean fuertes y que efectivamente eh, ayuden a la ciudadanía a poder ejercer o permitan que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos. Entonces yo creo que ahí hay ciertos temas donde quizás, por ejemplo, hay más acuerdo, como generar proyectos que vayan, que tomen medidas respecto de la violencia en contra de las mujeres. Ahí pareciera haber algún acuerdo más transversal, digo, hay más intereses transversales en eso, pero hay otras cuestiones como los derechos sexuales reproductivos, como los derechos de las diversidades sexuales, como los derechos de los pueblos indígenas, donde se genera más discusión, hay más polarización y entonces eso va a hacer más difícil el avance en leyes. Lo segundo al respecto es que como abogada que soy, estoy muy convencida que las leyes solas no sirven de mucho. Entonces es muy importante que las leyes que se establezcan, que de nuevo son necesarias, somos un país muy legalista, es un país que para hacer cosas necesita leyes, entonces no podemos saltarnos ese paso, es muy importante. Pero después de eso hay que tomar esas leyes y bajarlo en políticas que haga el Estado, que haga sobre todo los gobiernos locales. Yo creo que aquí tenemos una discusión pendiente muy importante sobre el rol de las municipalidades en el ejercicio de derechos, porque
Las municipalidades son prestadoras de muchos servicios que garantizan derechos. El acceso a ¿cómo se llama? Las oficinas laborales, las prestaciones de salud, temas de educación. Hay un montón de vínculos de las municipalidades que también tienen que ir generando políticas de derechos humanos y bajando entonces estas leyes que dicen tan bonito que el Estado garantizará, qué sé yo, a las personas el acceso a X derechos. Bueno, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Con políticas específicas que se hagan a nivel central, pero también con los nuevos gobiernos regionales y las municipalidades. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu tiempo, por informarnos acerca de los derechos fundamentales. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero quisiera saber si te gustaría agregar algo más que te parezca importante acerca de esta conversación y la temática. Muchas gracias a usted, ha sido muy interesante. Este es un tema que me apasiona, así que puedo estar horas. Pero yo sí creo que hay una cosa que es muy importante para traspasar como mensaje, y es que los derechos humanos necesitan de la democracia. La democracia no es perfecta, ninguna democracia lo es, pero no, aparece ahí como frase, no de Instagram, frase de Twitter, es lo mejor que tenemos hoy para ejercer nuestros derechos. No hay ningún otro modelo de gobierno que hoy nos permita ejercer nuestros derechos, y por tanto hay que cuidarla, y para cuidarla hay que conversar. Y creo que hoy es muy necesario que sepamos conversar o que busquemos espacios de conversación abiertos, sin prejuicios, sin atrincherarnos, porque esa forma no enriquece a la democracia y más bien nos pone en riesgo de caer en otros tipos de gobiernos que no son los que queremos y que no permiten el ejercicio de los derechos. Entonces creo que es muy importante conversar y conversar idealmente evitando lo más posible los prejuicios, porque siempre vamos a encontrar un puntito en común desde el que podemos armar una conversación. Que eso creo que es muy relevante para este momento. Totalmente, estoy igual de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy en día en esta entrevista. También agradecemos a todos y a todas quienes componen los equipos de Observa Ciudadanía y de COVID, y que hacen posible este espacio tan enriquecedor que nos informan a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar entonces en una próxima entrevista y que esté muy bien. Adiós.